El director de la Academia Diplomática Iberoamericana, precisamente tienen ustedes vínculos con España, con Madrid, siempre hacen cursos y estos jóvenes están formándose permanentemente en esta Academia Diplomática. Vamos a analizar otros temas, Dylan Pereira. Importante lo de Sudán porque es en el mundo, en el Medio Oriente, complica a las potencias. Arabia Saudita tiene mucho que decir, Irán también, y es una guerra fratricida que no encuentra solución. Así es, embajador. Lamentablemente estamos a las puertas de una posible tercera guerra civil en Sudán. Recordemos que Sudán desde 1989, con el golpe de Estado de Omar al-Bashir, que por cierto terminó siendo condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de agresión en el país, en el marco de la Segunda Guerra Civil de Sudán, pues vemos nuevamente cómo fracasaron los acuerdos en Jartum que se habían firmado en el año 2020, que creíamos que daría una estabilidad al Cuerno de África que realmente pues no logra alcanzar estos objetivos. En el caso actual, hemos visto ya se cumplen un mes del inicio del agravamiento de los combates en el terreno entre dos grandes facciones de dos generales contrarios dentro del ejército y que está en una pugna por el poder y que dejan a un lado pues ya las previsiones de más de 700.000 posibles desplazados según la Organización Internacional de Migraciones, una hambruna que ataca a más de 14 millones de personas en riesgo de seguridad alimentaria según el Programa Mundial de Alimentos, que además debemos decir que lamentablemente 3 funcionarios humanitarios del Programa Mundial de Alimentos fallecieron en el terreno en Sudán. Las personas de acción humanitaria no son objetivos por parte no deben ser objetivos según los convenios de Ginebra, y una situación que recrudece no solamente, embajador, la estabilidad de Sudán, sino también de sus vecinos más cercanos. Estamos en el caso de Etiopía, el caso de Benín, el caso del Chad, que lidian con sus propias relaciones domésticas. En el caso del Chad están enfrentándose en diciembre a un proceso constitucional donde buscarán restablecer su Estado de Derecho, y el caso de Benín también. Por cierto, a nivel de Haití, que está en nuestro continente, hay una situación parecida de desorden, de violencia, y es donde Naciones Unidas no ha podido encontrar una fórmula para invertir no solamente en materia económica y social y alimentos, sino en la parte militar, frenar esos conflictos. Sí, el caso de Haití es lamentablemente lo que en ciencia política conocemos como un Estado fallido, es el camino al que ha seguido Libia, al que ha seguido Irak, países que lamentablemente luego de procesos marcantes como el caso de la guerra civil en Sudán o el caso del asesinato del presidente Moïse en Haití, pues entran en un estado de absoluta inestabilidad y de no continuidad del hilo constitucional. El caso de Naciones Unidas de la acción multilateral siempre es cuestionado en este caso. Hemos visto que el secretario general ha nombrado voceros y además directores especiales para las oficinas en Haití, en el caso de Sudán también, están también presentes en Benín, y el caso de los cascos de paz, de los cascos azules, también están para intentar estabilizar la zona. Ahora, los planes de estabilización que han llevado a cabo Naciones Unidas a lo largo de los años han tenido resultados muy cuestionables, sobre todo en los frutos en términos de derecho internacional y en términos de las condiciones socioeconómicas. La mayor acción que podemos ver en el caso de Naciones Unidas en este tipo de circunstancias es la canalización de migraciones, respetando la Convención de los Refugiados de 1951 y el Protocolo del 76, aunque también la acción humanitaria inminente a través de agencias como el Programa Mundial de Alimentos, la FAO o incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja, que está presente en el caso tanto en Haití como en el caso de Yemen o el caso de Sudán. Que también ahora hay que mencionar lo de la resolución de Estados Unidos de finalizar con el decreto 42 y todo el problema también migratorio que obliga no solamente a Naciones Unidas y la OEA y a los sistemas de integración regional a tener actitudes en función del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de la Oficina Mundial de Inmigración. Absolutamente, embajador. De hecho, debemos destacar la vigencia del principio de non-refoulement o de no devolución de los refugiados hasta que algún tribunal o juez dé carácter de su situación migratoria, de sus solicitantes de asilo, que es un derecho internacional consagrado tanto por la Convención del 51 como el Protocolo del 76. El drama migratorio en el continente americano no es exclusivo de nuestra región. En Europa, más de 24.000 personas ya han intentado cruzar lo que va de año el Mediterráneo y han fallecido más de 700 personas en el Mediterráneo, intentando huir sobre todo de Túnez, como un gran centro de canalización de todo el norte y del África subsahariana hacia Europa, pese a los esfuerzos de organismos como la Guardia Costera Italiana, que han rescatado más de 30.000 personas. En el caso americano, en la última convención de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, la Declaración de Los Ángeles tenía un gran vector que era el tema de la migración. Es necesaria la cooperación latinoamericana con Estados Unidos para detener el proceso de flujo migratorio, pero no como una medida solamente canalizando el proceso, sino revirtiendo las condiciones socioeconómicas estructurales en la región, en América Latina. Es la nueva visión que tiene Washington y Bruselas, invertir en el desarrollo de capacidades en los países de origen, tradicionalmente emisores de migrantes, para que las personas puedan quedarse en sus hogares. No, inclusive financiamiento con los bonos de carbono para Absolutamente, al cambio proyectos climático. agrícolas, forestales,
y hay financiamiento, pero para que la gente en su país pueda desarrollarse. Así es, embajador. Yo creo que eso es un foco fundamental y tiene que ser la nueva visión de Washington, invertir en el desarrollo de capacidades en América Latina y en Centroamérica. Lo decía Kamala Harris en su última visita a Centroamérica, invertir en estos países para que la gente pueda quedarse en casa. Esto es fundamental porque el gran flujo migratorio está presionado por situaciones de sociovulnerabilidad altísimas en la mayor parte de los casos. Revirtiendo este proceso estructuralmente en los países va a tener un efecto sin lugar a dudas en los flujos migratorios, que son el gran fenómeno del siglo XXI. Más de 1.000 millones de personas están en permanente movimiento desplazándose de sus hogares desde que comenzó el nuevo milenio. Una última pregunta que es importante analizar es el tema del Grupo de los Siete. Son las grandes economías del mundo y hay una tendencia y preocupación por el declive de Estados Unidos y qué va a pasar con la nueva economía mundial después de la pandemia, la guerra de Rusia-Ucrania. Y hay una incertidumbre a nivel internacional donde precisamente se llama a las nuevas generaciones a actuar y a presentar modelos distintos ahora con la inteligencia artificial. Con todo lo que está pasando, es importante una aproximación académica a este tema. Sí, me gustaría destacar que el G7 ha invitado a naciones como Indonesia o incluso Brasil a integrarse en la discusión global de estos temas como el cambio climático, las migraciones o la inteligencia artificial que nos afecta a todos. Existe el riesgo, y lo decía Charles Michael en su última entrevista desde Bruselas, que se centre únicamente y exclusivamente en el tema de Ucrania. Pero hay temas fundamentales como el tema del cambio climático, donde Japón es líder. Japón espera revertir sus emisiones más de un 50% de carbono hasta el año 2030. Esto será un logro significativo, al igual que aumentar su matriz energética a energías renovables en más de un 40% en los próximos 20 años. Esto es un modelo que debe seguir la Unión Europea con el Pacto Verde Europeo y que Estados Unidos también lo mantendrá. Además está el tema de la seguridad internacional, embajador, y la posibilidad de la presencia de la OTAN reforzando sus vínculos con Australia y Nueva Zelanda en el sudeste asiático, que tendrá repercusiones en el caso de China y Taiwán. Es un freno a China sobre todo. Absolutamente. Yo creo que China será el otro gran tema del G7, contener la presencia de China en el sudeste asiático, revertir el proceso de desindustrialización que había sufrido la Unión Europea y Estados Unidos, y vemos cómo tanto Bruselas como Washington aprueban diariamente leyes para intentar que las inversiones de capital en temas de infraestructura vitales para el desarrollo y la seguridad de estas naciones estén en control autónomo para poder dejar esta dependencia tan grande que se ha cultivado con Pekín en los últimos 30 años. Bueno, muchísimas gracias, Dylan Pereira. Siempre es agradable conversar con estos temas internacionales. Les decía a nuestros televidentes que precisamente la Academia Iberoamericana de Derecho Internacional es la que está formando muchos cuadros. Así es. Como es el caso tuyo, además con una experiencia muy buena, y que te doy un minuto más de lo que fuiste a España, ¿qué fue a hacer? Sí, muy interesante. Bueno, yo soy un orgulloso egresado de la Academia Diplomática Iberoamericana, más de 4 años de formación en esta academia, y recientemente regresé del programa del fortalecimiento de la función pública en América Latina de la Fundación Boti en alianza con la Universidad de los Andes en Bogotá, la Universidad de Salamanca en España y la Fundación Getúlio Vargas en Brasil. ¿Qué es esta nueva visión de América Latina? América Latina tiene que ser el ejemplo de lo que es un servicio público, puede revertir y a mejorar las condiciones de los ciudadanos, y basado en la integridad, la vocación de servicio y la proactividad. Creo que son valores que deben guiar nuestro accionar día a día. Bueno, ojalá que puedas ingresar al servicio exterior venezolano. La diplomacia necesita fortalecerse, o si no, al de la Unión Europea, porque tienes pasaporte europeo por origen portugués. Así que gracias a Dylan Pereira. Más adelante vamos a hablar del arte y la cultura, que es lo que une a todos los países y a los pueblos, y ahí no hay problema político, económico, social. Ya regresamos.